Residencia no lucrativa. ¿La debes pedir o no la debes pedir? Hola, buenas tardes. Soy Francisco Sánchez, abogado de extranjería. Te doy la bienvenida una vez más a este canal de Extranjería Fácil. Y vamos a hablar hoy de la residencia no lucrativa, del visado de residencia no lucrativa. Es uno de los más populares y más solicitados en España. Es un visado que originalmente se pensó para personas que van a retirarse en España y tienen pues algún tipo de renta, por ejemplo, una pensión. Sin embargo, hay incluso gente joven que los está solicitando porque con solamente vivir un año en España bajo este visado es posible luego solicitar una modificación de la residencia para poder trabajar. Porque el visado o lo que es la residencia no lucrativa, una de las características que tiene es que no permite trabajar. Es un visado que está pensado para personas que disponen de fondos, de medios propios para sustentarse, para poder vivir en España sin tener que recurrir ni a trabajar, no solamente en España, tampoco en otro país, tampoco en el extranjero. Por ejemplo, no se puede trabajar en remoto, para eso existe otro visado, el visado de nómada digital, que podemos tratarlo en otro vídeo. Pero en el caso del visado de residencia no lucrativa, no se puede trabajar de ninguna manera. Se pueden tener rentas, se puede tener propiedades en el extranjero o en España y cobrar unas rentas por alquilarlas, pero no trabajar en lo que se entiende pues un contrato laboral o como autónomo. Eso no está permitido con este tipo de visado. Bien, te voy a contar un poco primero las características generales y luego te voy a explicar cuáles han sido los cambios en el nuevo reglamento de extranjería. Y también te voy a decir por qué quizás si estás pensando solicitar este visado, te lo voy a contar al final del vídeo, pero por qué lo debes de hacer lo antes posible, porque es muy probable, bueno, no es muy probable, es prácticamente cierto que en un tiempo se van a endurecer los requisitos económicos para solicitarlo. Pero eso te lo explico al final del vídeo. Ahora te voy a hablar de las características generales de este tipo de visado de residencia en España. Bien, en primer lugar hay que decir que es un visado para el que tienes que demostrar que dispones de medios económicos. Esos medios económicos están tasados pues como el 400% de lo que es el IPREN. El IPREN es un indicador que existe en España y que, para no complicar demasiado la explicación, vamos a decir que este año pues tiene un valor de 600 euros mensuales. Es decir, si queremos este visado, deberemos de obtener, estamos hablando de un valor mensual, los 600 euros, pues 600 euros por 12 meses multiplicado por 4, porque se nos solicita un 400% de esa cantidad. Debemos disponer, en consecuencia, de 28.800 euros como mínimo. Esto es un mínimo, evidentemente se puede superar y es recomendable que se supere, porque siempre solicitar pues este tipo de visados aportando el mínimo que requiere la ley, bueno, se está cumpliendo el requisito legal, pero evidentemente estamos en una zona límite que puede influir pues si existen otros factores que hagan dudar al funcionario que en el consulado va a estudiar y a aprobar o denegar la solicitud que hacemos. Pues sí, son 28.800 euros anuales para un solo solicitante. Si hay más de un solicitante, pues es necesario también pues el 100% del IPREN para ese solicitante extra, añadido a esos 28.800 euros, con lo cual estamos hablando de añadir a esa cantidad 7.200 euros anuales, a razón de 600 euros al mes. Bien, una de las novedades del nuevo reglamento de extranjería, que no cambia esencialmente este visado que ya existía antes, desde el reglamento de 2011, una de las novedades de este nuevo reglamento es que sí especifica con más detalle cómo debe de ser la documentación con la que demostremos disponer de estos fondos. Debemos de aportar certificados bancarios en donde figure el nombre de la entidad, la dirección de la entidad,
la numeración de las cuentas, la fecha de apertura de las cuentas. Si esas cuentas se han cancelado, pues también tiene que figurar la fecha de cancelación de la cuenta. Esto sería, por ejemplo, en el caso de que solicitemos el visado, pues aportando extractos de una cuenta que cancelamos hace unos meses y otra nueva que hemos abierto recientemente. Habría que presentar la documentación de las dos. Y bueno, pues importante, debemos de aportar el saldo medio como mínimo de los últimos 6 meses, lo recomendable, mi recomendación a todos mis clientes es el saldo medio de los últimos 12 meses del último año, y además también el saldo que teníamos a 31 de diciembre del año previo al que hacemos la solicitud. O sea, si hacemos una solicitud ahora, en ese certificado emitido por el banco debería de figurar el saldo que había en la cuenta el 31 de diciembre de 2024 y el saldo medio de los últimos 12 meses. Ese certificado debe estar firmado por el banco y debe estar sellado por el banco. Tiene que ser un documento evidentemente auténtico. Si también queremos aportar, pues lo del banco es una prueba ideal, por ejemplo, en el caso de que tengamos ahorros suficientes para con eso simplemente obtener el visado. Pero si no disponemos de una cantidad suficiente de ahorros, lo que tenemos es una renta que en un cómputo anual sí supera esa cantidad, pues aparte de presentar en la solicitud los documentos bancarios que hemos dicho, pues también habría que presentar, pues por ejemplo, pues algún documento que acredite el origen de esa renta, títulos de propiedades, un título de propiedad que además, si es de un registro público, por ejemplo, si tenemos pues unos inmuebles que alquilamos y esos inmuebles están a nuestro nombre, pues el registro público nos va a emitir ese documento y ese documento tiene que estar legalizado. Si es un país que ha firmado el convenio de La Haya, pues debe estar apostillado, y si no está en español, pues entonces tiene que estar también traducido por un intérprete, por un traductor jurado de los que están acreditados ante el Ministerio de Asuntos Exteriores español. No valen otros traductores. Entonces debe reunir una serie de requisitos formales que si no los tienen nos van a rechazar ese tipo de documentos. Me estoy refiriendo a los documentos públicos, como el registro que acredita que somos los propietarios de un inmueble. Si lo que disponemos es de una pensión pública o privada, pues también documentación que acredite los importes que cobramos. Esto todo además del extracto bancario que acabo de mencionar. Esa sería la parte de la acreditación económica, y esa es la novedad, que ya te especifica en este nuevo reglamento cómo deben de ser los documentos. Antes pues no había una especificación tan clara, aunque bueno, de todas maneras hay ciertos documentos que no se mencionan y en realidad cualquier prueba válida en derecho pues debería de servir para acreditar esas cantidades. Bien, otro requisito de este visado, el segundo requisito clave, es acreditar que disponemos de un seguro de enfermedad, un seguro médico que nos vaya a cubrir durante el año, porque la residencia inicial que nos van a conceder va a ser de un año, pues durante ese primer año debemos tener un seguro médico que nos cubra todos los mismos servicios que cubre el Servicio Nacional de Salud en España, de forma que no tengamos que acudir al servicio público, al Servicio Nacional de Salud, que es gratis, es gratuito para los residentes en España, pero que en este caso para extranjeros que obtienen este tipo de visados, pues no está disponible. Deben de contar con una póliza que les permita pues acceder a servicios médicos similares. Debe ser una póliza sin copagos, es decir, no tenemos que pagar nada cuando acudamos al médico, y sin carencias. O sea, no una póliza que nos diga, bueno, pues usted pues hasta dentro de 6 meses no va a poder hacer uso de tal o cual servicio. Debe ser una póliza que podamos usar desde el primer día, que no tenga copagos y que nos dé los servicios equivalentes a los que ofrece el Servicio Nacional de Salud. Hay empresas en España que ofrecen este tipo de póliza, no es demasiado problemático. El precio evidentemente va a variar dependiendo de pues cuántas personas sean, la edad, el sexo. Hay datos diferentes. Puedo decir, por ejemplo, que en mi experiencia, para un varón, para un hombre de unos 40 años, pues puede salir la póliza por unos 700 o 800 euros
anuales, porque es una póliza anual, por cierto, no es una póliza que se pueda pagar mensualmente, es una póliza que hay que pagar para todo el año. Bien, ese es el segundo requisito. Luego existen otros requisitos, por ejemplo, pues en el caso de venir con familiares, de incluir a dependientes en la solicitud. Y esta es una de las novedades también del nuevo reglamento de extranjería, que antes no los definía. En el nuevo reglamento sí se definen a lo que son considerados dependientes y que pueden incluirse en una solicitud de visado de residencia no lucrativa. Estamos hablando del marido, mujer, el esposo o la esposa, y estamos hablando de hijos menores de edad y que no estén casados y que no hayan creado una unidad económica independiente, o sea, que dependan de nosotros y que sean menores de edad. Esos hijos los podemos incluir. Si son hijos de mayores de edad, pues deberán de tener una discapacidad y no podrán valerse por ellos mismos. Entonces, pues sí los podemos incluir en nuestra solicitud. Pero generalmente, en cuanto a dependientes, ahora mismo el nuevo reglamento de extranjería solamente contempla pues al cónyuge, esposo y esposa, o a hijos menores de edad o que estén discapacitados. Bueno, pues esta es la novedad. Por cada dependiente, como ya decía, sube la cantidad económica en 7.200 euros. Y bueno, pues aparte de estos requisitos, pues hay unos requisitos genéricos. Bueno, pues presentar que carecemos de antecedentes penales, certificado de antecedentes penales de los últimos 5 años. Si hemos vivido en un solo país, de ese país, si han sido varios países, pues hay que pedir de todos los países en los que hayamos residido, no visitado como turistas, residido oficialmente. Pues hay que aportar esos certificados de penales y evidentemente tienen que estar limpios, porque si hay antecedentes penales nos van a denegar el visado. También hace falta pues un certificado médico que acredite que no padecemos ninguna enfermedad contagiosa de las del Reglamento Sanitario de Naciones Unidas de 2005, creo recordar. Este certificado debe de estar también legalizado. Si se obtiene en España, para quien viva cerca de España es más fácil quizás o más barato incluso coger un vuelo, venir a España y solicitar uno aquí en cualquier centro médico, donde por ejemplo donde se emiten los certificados médicos para los conductores, para las personas que quieren sacar el permiso de conducir. Pues se puede obtener uno de estos certificados por 30 euros y ya es un documento oficial que no hay que traducir y que no hay que legalizar. Si se obtiene en otro país, pues habrá que legalizarlo y si no está en español habrá que traducirlo también, pues exactamente igual con un traductor jurado de los que vienen en el listado del Ministerio de Asuntos Exteriores. Aparte de esta documentación, evidentemente, bueno, pues pasaportes, fotografías y pues nada, en principio nada más. Hay que decir que quizás el cambio más importante en cuanto al visado de residencia no lucrativa en el nuevo reglamento de extranjería es que establece un tiempo de permanencia en España por año superior a los 183 días. Si una persona no permanece, estando en España con una autorización de residencia no lucrativa, no permanece en España más al menos 183 días, esa persona no va a obtener una renovación de su autorización de residencia. Tenemos que viajar al pasado. Hace unos años esto era un requisito también que se exigía para varios visados y el Tribunal Supremo, pues en una sentencia, declaró que esto era inconstitucional porque limitaba un derecho fundamental a la libre circulación, a deambular libremente pues por el mundo. No voy a contar el caso, pero bueno, era una señora a la que evidentemente le denegaron el visado pues por estar en España, fuera de España más de 6 meses, creo recordar que era, y pues inició la vía de los recursos, llegó al Supremo y el Supremo pues dijo que esto no se podía hacer porque limitaba un derecho fundamental. Cuidado, no estamos hablando de derechos absolutos, son derechos
que sí se pueden limitar legalmente. Lo único que pasa es que el legislador no los limitó correctamente, lo hizo a través de un reglamento, que es un tipo de legislación secundaria en España. Y esto hay que hacerlo a través de una ley orgánica, que es una ley especial reforzada, que precisamente este tipo de leyes, las leyes orgánicas, se realizan para la limitación de determinados derechos fundamentales. Entonces, la ley orgánica, la ley de extranjería, que es una ley orgánica, no contempla ese límite para este tipo de visados. Y el legislador, cuando pues redactó el reglamento de 2011, sí puso en el reglamento ese límite. Y claro, evidentemente el reglamento no cumple ese requisito del que hablábamos, con lo cual el Tribunal Supremo lo tumbó. Lo tumbó y no se ha aplicado desde entonces. Bueno, pues el gobierno lo ha vuelto a introducir en el reglamento, y esto sin haber modificado la ley orgánica de extranjería. Entonces, nos encontramos en la misma situación. Es un requisito formal, viene en el reglamento, hay que estar un mínimo de 183 días en España para poder renovar la residencia, pero me temo que, bueno, pues una vez, ahora que ya se están renovando, o se empiecen a renovar, pues a partir de el nuevo reglamento, de las normas que establece el nuevo reglamento, pues vamos a ver si las oficinas de extranjería pues rechazan esas renovaciones, las deniegan en base a ausencias de España de más de 183 días. Desde luego, si lo hacen, va a ser muy fácil, es mi opinión, va a ser muy fácil volver a acudir a los tribunales y pedir que también pues, se anule el apartado en el que figura este tipo de restricción, porque de nuevo no hay una ley orgánica que permita al reglamento establecer esa restricción que limita un derecho fundamental como es el libre movimiento. Entonces, bueno, pues esa es la novedad, es una novedad que nos deja una cierta incertidumbre, puesto que no sabemos cómo van a aplicar a las oficinas de extranjería. Yo me imagino que la van a aplicar al pie de la letra, van a empezar a denegar las renovaciones de personas que hayan permanecido en el país fuera del país, mejor dicho, más de 183 días, pero no lo sabemos realmente. Tendremos que esperar, verlo, y me imagino pues que se empezará pues la senda de los recursos, y pienso yo, porque los argumentos que ya ha dado el Tribunal Supremo son válidos para este caso. No hace falta que el Tribunal Supremo se vuelva a pronunciar, con lo cual pues un tribunal, un juzgado de lo contencioso administrativo, pues podría en principio aplicar este mismo derecho, esta misma jurisprudencia del Tribunal Supremo. Esa era la principal novedad. Luego decía al comenzar este vídeo que si estás pensando en solicitar la residencia no lucrativa, que lo hagas lo antes posible. Bueno, pues sí. ¿Por qué? Pues porque, como decía, el requisito económico es el 400% del IPREM. Eso está en el reglamento, no lo van a modificar por el momento. Entonces, ¿cómo se determina la cantidad? Bueno, pues cada año en los presupuestos generales del Estado se determina la cantidad que es el IPREM. La última, que si mal no recuerdo es de 2023, pues son 600 euros al mes. Ese es el importe del IPREM. En realidad sabemos que desde 2023 hasta ahora, pues con la inflación, el coste de la vida ha subido, en fin, con lo cual esa cantidad está un poco desfasada, pero legalmente sigue siendo la cantidad. ¿Por qué? Pues porque el gobierno que tenemos ahora mismo en España tiene unos líos fenomenales, no vamos a hablar de política, pero no ha podido sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Y si no puede sacar los presupuestos generales del Estado, lo que ha hecho es, o lo que se hace, que es lo que ha hecho, es prorrogar los anteriores. Pero claro, prorrogar los anteriores sin cambiar nada. Entonces, el IPREM sigue siendo el que existía en 2023, 600 euros mensuales. Ante unos hipotéticos nuevos presupuestos generales del Estado, pues podríamos ver que suben a 700 euros mensuales, por ejemplo, o 750, no lo sé, dependerá de factores que eso lo tiene que decidir el gobierno, pero evidentemente eso va a encarecer o va a aumentar lo que es el importe total que deberemos demostrar que tenemos, del que disponemos para solicitar la residencia no lucrativa, con lo cual las personas
que estén ajustadas de dinero, mi recomendación es que ya lo antes posible la soliciten, porque no sabemos cuándo van a volver a existir unos presupuestos generales del Estado. Pero cuando lo hagan sí sabemos que seguramente el IPREM va a aumentar. Seguramente este gobierno, bueno, pues entrando en política está en la UBI, como quien dice, y probablemente no dure mucho, pero bueno, pues o bien este gobierno de alguna manera pues los tendrá que sacar tarde o temprano, o pues en unas hipotéticas elecciones generales habría un nuevo gobierno que pues en su momento, si tuviese mayoría, sacaría adelante unos presupuestos generales del Estado, y esto va a hacer que aumente esa cantidad de 28.800 euros que decíamos, y a lo mejor se puede convertir en 30 y tantos mil, en 32, 35.000 euros, que evidentemente pues hay personas que no va a ser un problema para ellos, pero para otras personas pues eso puede ser la diferencia entre poder solicitar el visado o no. Así que si estás en ese grupo en el que las cantidades son importantes para ti y puedes acceder a esos 28.800 euros para conseguir el visado, hazlo lo antes posible, porque si tardas puedes encontrarte con que el IPREM ha subido y no vas a tener una cantidad de ahorros o una renta suficiente para justificar la residencia no lucrativa. Y bueno, pues esto era un poco lo que quería comentar en este vídeo. Los requisitos básicos de la residencia no lucrativa, ya lo hemos dicho, los importes económicos, el seguro médico. También es importante pues carecer de antecedentes penales, y el certificado médico pues que acredita que no padecemos una enfermedad contagiosa, grave, contagiosa, del Reglamento de Naciones Unidas de 2005. Además de esto, bueno, sí es cierto, el visado hay que solicitarlo en el Consulado de España de la circunscripción en donde somos residentes, no se puede solicitar en otro, y esa residencia hay que acreditarlo. Si somos un ciudadano del país, pues con cualquier documento de identidad tipo DNI que acredite que vivimos en la zona nos va a servir. Si somos ciudadanos de otro país que no es el país en donde está el consulado en el que vamos a hacer la solicitud, estamos allí residiendo legalmente, pero no somos ciudadanos del país, pues tenemos además que acreditar que estamos legalmente en el país. Esos son los requisitos. Y las novedades, pues ya te he dicho, se han clarificado los familiares que se pueden incluir como dependientes. Se ha clarificado algo en cuanto a los documentos bancarios que hay que aportar, y se ha vuelto a establecer ese mínimo de 183 días que hay que permanecer en España para poder renovar la residencia no lucrativa. Sigo pensando que esto no lo van a poder, o sea, alguien lo va a recurrir en cuanto empiecen a aplicarlo, y vamos a volver a la situación de antes, en la que el Supremo pues va a decir que no se puede aplicar este límite, al menos hasta que se reforme la Ley Orgánica de Extranjería, que también lo puede hacer el gobierno en cualquier momento, no lo sabemos. Pero lo ideal, en todo caso, para evitar problemas, pues si vas a solicitar un visado de residencia no lucrativa es porque quieres residir en España, me imagino. Entonces, pues vas a estar más de ese tiempo, más de 183 días, que te recuerdo que eso sí es importante, que te va a convertir en un residente fiscal en España. En el momento que estés más de 183 días en España, eres residente fiscal en España, y si tus impuestos los pagabas en otro país, vas a dejar de ser residente fiscal en ese país y vas a tener que trasladar el pago de impuestos a España. Vamos, es un tema muy amplio, tienes muchos detalles, haremos vídeos más cortos sobre detalles concretos, pero por el momento ya está bien, se ha alargado mucho el vídeo. Te agradezco que hayas estado ahí, espero que te haya gustado, dale un me gusta, compártelo con quien quieras. Si tienes algún comentario o pregunta, las puedes poner debajo en los comentarios del vídeo. Suscríbete al canal para que te avisemos cuando se suban nuevos vídeos. Y bueno, también, como digo en otros vídeos, esta información es gratuita, la voy a intentar dar con todo el mayor detalle, mayor precisión posible, pero en todo caso, si necesitas ayuda profesional, también la ofrezco. Hay un enlace a mi página web donde puedes contratar una consulta para tratar pues cualquier tema que tengas relacionado con la extranjería. A veces en temas de extranjería es fácil presentar solicitudes y bueno, pues se obtienen los visados que queremos. Otras veces la documentación tiene ciertas complejidades, por ejemplo el tema de las traducciones,
legalizaciones, apostillas, y a veces pues es importante pues disponer de un profesional que trabaja en extranjería, de un abogado, y que va a orientarnos sobre la documentación idónea para solicitar el visado, y que incluso pues nos va a poder más o menos hacer una relación de cada documento, cómo cumple los requisitos legales para que se la entreguemos al consulado. Así que si necesitas esa ayuda profesional, solamente tienes que ver el enlace a mi página web. También al final y al principio de este vídeo tienes la dirección de mi página web, y a través de ella te puedo ofrecer una consulta profesional. Muchas gracias por haber estado ahí y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.